una consecuencia directa de la endogamia es lo que se conoce como depresión endogámica, ¿sí? ¿Y qué es la depresión endogámica? Es la disminución de todos los parámetros que están relacionados con la viabilidad y la fertilidad de los individuos. En esos aumentos de niveles de homocigosis, lo que ocurre es que se pierde con la acumulación de alelos deleterios y con la pérdida de variabilidad, se acumulan situaciones que hacen que disminuyan todos los parámetros que están relacionados con la aptitud de los individuos para la supervivencia. Un estudio bastante exhaustivo que se hizo en el 93 y luego se continuó, este año mismo salió otro trabajo al respecto, se hizo en las flores conocidas como monkey flower de la especie Mimulus guttatus, flor de mono, ¿sí? Se traduciría, donde lo que se hizo fue hacer el seguimiento de algunas poblaciones naturales de dos lugares, de dos locaciones diferentes, y se extrajeron individuos de esas poblaciones naturales y se hicieron experimentos de endocría o endogamia, tanto en invernaderos como en las regiones naturales, y se estudiaron los distintos parámetros que estaban relacionados con la viabilidad, y se encontró que en las poblaciones que habían sido cruzadas de manera endogámica había habido un 69% de disminución de la viabilidad en relación con los parámetros estudiados, aunque ellos mismos indican que hay parámetros que no pudieron estudiar porque no tenían las condiciones para hacer las mediciones en ese sentido. Es decir, que ellos calculan que los niveles de depresión endogámica pueden haber estado subestimados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? En estas poblaciones compararon las poblaciones naturales y las poblaciones endocriadas experimentalmente, y lo que encontraron fue que había disminuido una serie de características que tienen que ver con las capacidades reproductivas de la planta. Como pueden ver ustedes en esta tablita, ellos analizaron entonces, por ejemplo, los porcentajes de producción de semillas, los porcentajes de floración, los porcentajes de germinación, los porcentajes de producción de frutos y los porcentajes de supervivencia y de llegar a las etapas reproductivas de las distintas plantas. No pudieron medir, por ejemplo, la producción de polen, pero ellos estiman que también en parámetros como esos podrían haber habido disminuciones en los niveles de fertilidad. Y como ustedes pueden ver, todos los parámetros están disminuidos respecto de la unidad del 100% esperado en comparación con las poblaciones naturales. En el último estudio que se publicó se hizo una estima respecto del aumento en niveles de homocigosis de esas plantas endocriadas, y se encontró que justamente había habido grandes pérdidas de variabilidad y grandes aumentos de homocigosis a nivel de todo el genoma, ¿sí? A nivel de muchos loci. Vamos a ver dos casos que están bien documentados o bastante bien documentados en nuestra especie, que son casos de familias de la realeza donde hay un cierto seguimiento de los linajes, sobre todo en el segundo caso que vamos a ver. El primero no tanto, es el caso de Tutankamón, famoso faraón egipcio, conocido no tanto porque haya sido importante, sino porque su tumba se descubrió en el siglo XX, es decir, muy recientemente, y dio origen a muchas mitologías respecto de la egiptología y de los intereses de estudio, bueno, etcétera. Dio origen a películas y a muchas fantasías que se desarrollaron a partir de eso. Entonces se hizo muy conocido, pero la verdad es que no fue un faraón particularmente importante para Egipto.
Se cree por los estudios que se han hecho recientemente que era hijo de hermanos y era, digamos, pertenece a un linaje donde los casamientos entre parientes muy cercanos eran muy comunes. Tutankamón aparentemente era hijo de hermanos, se sabe que se casó con su media hermana y se sabe que cuando él murió, esa media hermana y esposa se casó con su abuelo. Se cree que tenían varias afecciones que estaban relacionadas con esos altos niveles de endogamia. Se han detectado en función de estudios genéticos que se han hecho de los restos de Tutankamón que aparentemente murió de malaria, pero se sabe que tenía varias condiciones genéticas hereditarias. Se sabe de al menos una enfermedad y se sospecha de al menos otras 2 enfermedades que tienen origen genético. El uso de bastones, de hecho, en los faraones egipcios, que está tan asociado a imágenes que nosotros tenemos relacionadas con la egiptología, con las historias egipcias, esos bastones se sabe que se empezaron a usar unas pocas generaciones antes de Tutankamón. Esos bastones se cree que están relacionados con la alta incidencia de algún tipo de enfermedad que afectaba la motricidad y que por eso se pusieron de moda esos bastones tan bonitos, pero que en realidad tienen una razón genética médica. Entonces, aparentemente las causas de la muerte habrían sido la malaria, que es una enfermedad endémica de esa zona, pero se han identificado marcadores genéticos que están relacionados con varias afecciones, con varias condiciones que afectaban la motricidad y otro tipo de cuestiones de supervivencia. Y de hecho, Tutankamón murió muy joven. El segundo caso que vamos a estudiar es el caso del rey Carlos II de España, que está todavía mucho mejor documentado, que es muy interesante porque sabemos mucho respecto tanto de las cuestiones de linaje y de todos los cruzamientos endogámicos que dieron origen a ese individuo, como a una descripción bastante precisa de sus afecciones, que eran tantas que no las voy a repetir acá. Una porque son muchas y otra porque la verdad es que la descripción se torna casi escatológica. Es horrible la descripción de ese pobre hombre, pobre individuo, que digamos tenía tantas condiciones genéticas acumuladas que lo llamaron el hechizado. Les voy a leer el linaje, un parrafito que hizo un historiador de Carlos II, mientras ustedes pueden mirar acá, les voy a poner el arbolito genealógico, van a ver un montón de circuitos cerrados, van a ver que es un árbol genealógico rarísimo, y les voy a dar algunas de las relaciones de parentesco que había en este individuo. Interesante, escuchen. En el tronco familiar figuran repetidos los nombres de Felipe el Hermoso y Juana la Loca 8 veces. Los de Fernando I y Ana de Bohemia, 9. Carlos V e Isabel de Portugal, 4. Felipe III y Margarita de Austria son a la vez sus abuelos y bisabuelos. Su padre estaba casado con una hija de su hermana, por lo que a la vez era tío segundo de su hijo, y su madre resulta ser prima de su propio hijo. Tremendo, ¿no? Tremendísimo. Bueno, pobre hombre. La única afección simpática que tenía era que tenía chocolismo, es decir, era adicto al chocolate, pero no creo que eso haya tenido que ver con cuestiones genéticas, sino más bien de malcrianza. En fin, era un chocolista, había llegado a ciertos niveles de endogamia tan altos que habían perdido la fecundidad y fue el último de ese linaje, ¿sí? Ya no se pudo reproducir y no tuvo descendencia.
Con el fondo de mis perritos jugando, ustedes habrán visto o sabrán, montones de veces habrán escuchado decir que ciertas razas de perros tienen cierto tipo de enfermedades asociadas. Por ejemplo, se sabe mucho que los pastores alemanes suelen tener tendencia a la displasia de cadera. Entonces, como ya habíamos mencionado en algún momento, cuando se seleccionan razas, sea de perros, de gatos, de vacas, de lo que sea, esas razas, lo que se hace, digamos, ¿qué es lo que importa en una raza? Importa que los individuos tengan determinadas características, es decir, eliminar la variedad y que cuanta menor variabilidad haya, mayor es la predictibilidad de cómo va a ser la descendencia de una determinada pareja. Queremos que toda la descendencia de una pareja de perros, bueno, Weimaraner, como mi perrita Lali, sea igual, que tenga el mismo color de pelo, la misma forma de orejas, el mismo porte, el mismo tipo de comportamientos, unas ciertas relaciones de tamaño, etc. Esas características, para que sean predecibles, para que ocurran de esa manera, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eliminar la variabilidad. ¿Y cómo se elimina la variabilidad? ¿Cómo se consigue que una determinada raza tenga determinadas características? Cuando se empieza a generar esa raza, se realizan los cruzamientos determinados, adecuados, para que esa característica llevarla a sus valores más extremos, para exponer esa variabilidad que estaba oculta en un individuo que tenía altos niveles de heterocigosis, ponerla en evidencia, ponerla en homocigosis, y que luego, una vez que está en homocigosis, ya no varíe, ya no haya posibilidades de cambio. Entonces, todos los individuos de una cierta raza, de cualquier tipo de organismo, van a tender a ser muy parecidos, casi clones, van a tener una variabilidad muy, muy baja entre ellos. Con lo cual, hay ciertas condiciones hereditarias indeseables que aparecen asociadas, que son inevitables, que son muy difíciles de eliminar y que todas las razas tienen y que van a ser diferentes en cada raza porque los alelos que se fijaron en cada una de las situaciones son diferentes, son aleatorios, ¿sí? Pero estas características van a estar asociadas y cada una de las razas tiene en general ciertos alelos deleterios que son muy, muy frecuentes, que tienen una alta frecuencia. Los criadores de cualquier raza, de perros o de otro tipo de animales, en general lo que hacen es cada tanto, cuando los niveles de depresión endogámica aumentan mucho y esos grupos tienden a perder viabilidad, y ahí cantan mis perritos de fondo, espero que se escuche, lo que se suele hacer, lo que hacen los criadores es hacer cruzamientos, digamos, resignar cierto grado de predictibilidad en los caracteres, introducir variabilidad, pero de ese modo, con esa introducción de variabilidad y vuelta a seleccionar de las características deseadas, lo que logran es hacer un poco una depuración de esas características indeseables, que se logra hasta cierto punto. Volvamos al experimento de las mosquitas. ¿Se acuerdan al principio de cuando empezamos con la clase y empezamos a hablar de variabilidad y de mutaciones, que hablábamos del experimento en las cerdas de drosófilas, donde empezaron a hacer la selección para moscas con menos cerdas y moscas con más cerdas, y que una de las líneas lograron rescatarlas introduciendo variabilidad, haciendo ese tipo de introducción de variabilidad? Bueno, es una práctica frecuente entre los criadores para mantener buenos niveles de viabilidad de los individuos. Sin embargo, estas condiciones de pérdida de viabilidad y de pérdida de valores no pueden eliminarse nunca del todo, y ahora vamos a ver un par de cositas más y vamos a cerrar esta etapa de la grabación, porque se está haciendo tarde, empieza el frío, la profe empieza a hacer así porque ya tiene frío y no sabe cómo acomodarse y tiene ganas de meterse para adentro a tomarse unos mates calentitos.